Yo quiero que usted se dé cuenta de esta frase en Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Esta frase, la primera mera frase, dice, en esto. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta qué va a decir. Tenemos que entender qué ha sido dicho aquí en esto. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice en esto? Se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Esto nos va a ayudar a entender. Veamos el verso 15. Cada vez que tú interpretas la escritura tienes que ver el contexto, los primeros versos antes y después, para ver qué está diciendo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Aquí, para que nuestro amor se perfeccione, para que vayamos al lugar de plenitud y de madurez en amor, tenemos que primero entender esta declaración. Viene aquí otra vez que ya habíamos dicho. Primero, tienes que nacer de nuevo. Jesús es el Señor y has nacido de nuevo. ¿Cuántos de ustedes son nacidos de nuevo? ¿Y cuántos están felices de eso? ¡Aleluya! Bien. Entonces dice aquí, Dios mora en él y Dios en él. Es una de las primeras claves, entender que Dios mora en ti. Y no te olvides de la segunda parte, tú moras en Dios. Y quiere decir que reside, que haga una residencia permanente dentro de él. Entonces, es extremadamente difícil si tú reconoces que Dios vive en ti y en el momento que estás levantando tu voz para gritar a tu esposo, esposa, hermano, hermana, hija, hijo, tío, sobrino, padre, amigo, vecino, y le dices, Dios vive en mí. Yo no puedo decir lo que estaba a punto de decir porque Dios vive en mí. Y no solo Dios vive en mí, pero yo vivo en Dios. Entonces ahora de pronto me pone en la posición de darme cuenta cuando estoy en esa fila y estoy quejándome y estoy a punto de gritar a la cajera que está tomándose demasiado tiempo y yo no sé qué está haciendo, o estás en el restaurante y la persona que te atiende no sabe y te trae otro menú y toda esa cosa, y de repente este pensamiento se levanta dentro de ti: Dios vive en mí. Entonces lo que yo tengo que hacer es mostrarles el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón. Y yo tengo que creer lo mejor de esta persona y tengo que pensar en términos que si este es su primer día de trabajo y están aprendiendo cómo me gustaría que me traten a mí, porque este es el primer día de trabajo de ellos y estoy aprendiendo en el proceso cómo quisiera que la gente me trate a mí. Así los voy a tratar. Yo, ¿qué si ellos han tenido un día terrible? Si han tenido un problema y otro problema y otro problema y de repente aquí estás tú. Eres este hombre o la mujer de Dios lleno de fe y poder. Estás viviendo para Dios y tienes celo y vas a guiar al mundo a Cristo, y viene la camarera y te trae algo equivocado y le dices: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que eres incompetente y estúpida. ¿Cuál es tu problema? Y tú eres la novena persona que ella tiene que enfrentar. Y el noveno es una persona llena del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, y has descargado en ella. Y ella está lista para descargar sobre ti. Eso pudo haber sido evitado pensando y creyendo lo mejor. Ha debido tener un peor día. Y lo que tengo que hacer es iluminar su día. Y voy a decir o hacer algo que ilumine su día. Y quizás hay personas que nos han dado tremendo servicio y le he dado la mejor propina que he podido dar. Y ellos se quedan: algo está mal con esto. Y tú sales y le dices: ¿sabes? Dios te ama y quiero que sepas que Jesús tiene un gran amor para ti y apreciamos el trabajo que tú estás tratando de hacer aquí. Y yo no le voy a mentir, porque quizás tienen un tiempo difícil y yo le digo simplemente gracias por lo que estás haciendo. Entonces mi amor es perfeccionado porque estoy acordándome que
Dios vive en mí. Entonces tengo que reflejarlo y mostrarlo para que cuando venga la oportunidad que mi fe salga adelante, mi fe que obra por el amor está obrando, entonces mi autoridad puede ser ejercitada efectivamente. Cuando te pones a pensar acerca de autoridad, no es solo echar fuera demonios, imponer manos sobre los enfermos, no es todo lo que se refiere, es una parte muy importante. Pero para que tu fe funcione efectivamente, para que hagas esas cosas, entonces tú tienes que ser perfeccionado en amor y luego puedes tener lo que dice aquí, en esto ha sido perfeccionado nuestro amor, para que tengamos confianza en el día del juicio. El día del juicio no es solamente cuando enfrentemos el tribunal de Cristo. Está hablando acerca de cada día que tienes una adversidad, una dificultad, una prueba. Ese es el día de juicio y vas a ser juzgado de cómo respondes en esa situación que viene. Y si tu fe es hallada falta y tu amor es hallado falto, entonces no produces los resultados. No ejercitas el dominio y maestría porque la alma está en control usualmente. ¿Puedes ver la conexión aquí? ¿Es claro? Ok, sigamos leyendo. En verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En otras palabras, cuando tú operas en bondad, una buena palabra, cuando operas en amor, tú sigues la regla de oro. Haz a los otros lo que te gustaría que te hagan a ti. Estás morando en Dios y Dios está morando en ti y en tus acciones, en tus palabras. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios está en tus palabras? Tienes el creador del universo en tus palabras. Entonces, cuando tú hablas estas palabras y sacan toda la fuerza y el poder que está en él. Eso es autoridad, eso es poder ahí. ¿Todos me siguen? Muy bien, muy bien. Ahora, veamos otras cosas. Hemos hablado acerca de los afanes de este mundo, las cosas que van a ahogar en la palabra, el engaño de las riquezas, que es el temor, el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú caminas en ese perfecto amor, desplaza al temor, va a empujarlo y lo va a sacar, y va a sacar al tormento. O si no, esta palabra no es verdad y tenemos que arrancar esas páginas de la Biblia. No lo voy a hacer eso. La cuarta cosa que estaba listada en esas 5 cosas que pueden ahogar la palabra: tribulación, persecución, afanes de este siglo, engaño de las riquezas, codicias de otras cosas. Vamos a ver codicia de otras cosas o lujuria de otras cosas. ¿Qué es lo primero que la gente piensa cuando escucha la palabra lujuria? Sexo. Sí, sexo. Y esta palabra lujuria no solo se refiere a sexo, se refiere también a sexo fuera del matrimonio y dentro del matrimonio cuando no es apropiado. No voy a ir en esa dirección porque no se trata de eso esta clase, pero voy a definir esta palabra lujuria. Quiere decir deseo inapropiado de cosas que no tienen prioridad. Un deseo excesivo de cosas fuera de prioridad. Un fuerte deseo de cosas que están fuera de prioridad. No hay nada malo con tener autos, botes, aviones, trenes, automóviles, ropa y dinero. No hay nada malo con eso. Pero escúchame, si hubiera algo malo con eso, entonces Jesús tendría que quitarse ese cinto de oro que luce en el pecho, que habla en Apocalipsis, y tendría que venir a funcionar en el programa y funcionar en codicia. Y no tendría que tener ese manto. Dice, cuando fuera a la cruz, no, tú no juegas por ropa que son harapos. He escuchado un trapo ahí en el garaje, vamos a echar suertes por él. No, no hacemos eso. No tendría sentido hacer eso. Y lo que dice es que tenía un manto por el cual echaron suertes, porque la gente lo quería. Y dice que él tenía un tesorero. Si tú no tendrías dinero, no necesitarías uno. ¿Para qué? Podrías llevar las cuentas en la mente. Si tienes un tesorero, es que tienes dinero. Entonces, él tenía cosas
pero las cosas no lo poseían a él. Él tenía control de su alma para que nada de esto tenga control sobre él. Entonces queremos evitar el engaño de las riquezas, pero conectado está las codicias de otras cosas, un deseo fuerte de algo que está fuera de prioridad. Veamos Mateo capítulo 15. Yo te voy a llevar en una dirección que quizás tú no pienses que te lleve. Te ayuda a entender que el ministerio que yo tengo y la manera como opero, yo te voy a llevar a hacer esto. Yo voy a llevarte desde donde estás ahora al siguiente nivel. Lo que quiera que sea es el siguiente nivel. Y todos queremos finalmente estar en la imagen de Cristo, pero en el camino hay ciertas cosas y niveles que tenemos que atravesar. Entonces yo te voy a motivar y te voy a animar y te voy a desafiar para llegar ahí, porque yo mismo me estoy desafiando para hacer la misma cosa. Ahora, en Mateo capítulo 15, voy a empezar con el verso 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así que invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. Este es uno de los más sermones que Jesús predicó, y mira cuánto le duró. Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y yo era como si yo estuviera aquí y levantando y reuniendo 7,000 personas. Vengan, vengan, quiero decirles algo. Vengan. Y luego les doy un sermón de 2 oraciones y los dejo. Es básicamente lo que él hizo. Entonces, ¿sabe por qué lo hizo? Mira, veamos el verso 6. Son las cosas que nosotros dejamos entrar a nuestro corazón, van a ahogar la palabra. Si son las cosas equivocadas, van a ahogar la palabra. Ahora, mira esta declaración, es lo que dejas que entra en ti con abundancia, va a ahogar la palabra. No es simplemente un pensamientito: oh, he perdido toda la palabra que he escuchado desde antes. No, es lo que tú dejas entrar en abundancia, lo que empieza a ahogar. Y viene así: tú agarras un gran balde de agua y lanzas un poco de tierra y un pedacito pequeño. Quizás no se note, pero si tú agarras y le echas otro balde de tierra, ahí vas a ver que hay mucha tierra y vas a ver el barro. Entonces, estamos hablando de abundancia en verso 6. Esta es la declaración. Y ya no honra a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces causaron que la palabra ya no tenga poder. Has establecido esta tradición año tras año tras año. Y ahora, cuando ya está involucrado en la cultura y cuando alguien quiere usar la palabra, todos creen más la mentira que la verdad. Entonces han hecho la palabra de Dios que no tenga efecto, ningún poder, ninguna autoridad en tu vida diaria. Y aquí es una manera como esto sucede. Y esto es algo básico y rudimentario. Las personas tienen esta tendencia de tener su boca. Habla acerca de la conexión de boca y corazón, pero las personas van a agarrar su boca y van a decir cosas que han sido establecidas como tradiciones de hombres y dejan de lado la palabra de Dios y la invalida porque la tradición ha llenado sus corazones con más abundancia que la palabra de Dios, por ejemplo, ha llenado ese corazón. Y aquí en una de estas estamos bien instruidos y tenemos una aplicación literal. Pero tú sabes, yo creo que me estoy enfermando, me siento enfermo. Yo siento como que
lo que quieras decir después de decir yo siento. Y tú sabes que cada año a esta época todos recibimos. Tú sabes que cada vez que vengo aquí, y esto es siempre la tradición de los hombres, es hablar de este sentimiento. Es una de las tradiciones del hombre. Solamente y casi siempre hablar cómo me siento en lugar de decirte a ti cómo sentirte. Yo quiero que agarres este concepto con todo tu ser. Tú no puedes hablar acerca de cómo te sientes. Ahora hay una diferencia entre llamar las cosas que no son como si fueran y llamar aquellas que son como son ahora o como no son. Es la mejor manera de definir esta diferencia. Si un síntoma o una enfermedad, algo quiere prender en mi cuerpo, yo no voy a negar su existencia. No estoy diciendo, no tengo enfermedad, no tengo dolor, no estoy enfermo. Mira tu confesión, hermano. No, lo que yo voy a decir es, he estado tratando con estos síntomas y por el momento parece que ellos están ganando, pero yo les niego el derecho de existir en mí. Entonces yo les ordeno que salgan de mi cuerpo. Y yo llamo a mi cuerpo sano y fuerte. Yo no digo, yo llamo a mi cuerpo que no tengo ningún problema. No tengo ninguna deuda. No tengo deuda. Yo llamo a mi ser sin deuda. Así llamo a mi ser. Yo me doy cuenta que eso existe, pero no le doy el derecho que permanezca. No le autorizo que continúe mi vida. Yo me doy cuenta que el síntoma puede agarrar en mi cuerpo, pero le niego el derecho de permanecer ahí. Porque yo soy el que está en este cuerpo y tengo autoridad. Y yo tengo la autoridad de hablar a este cuerpo y hablar a esa montaña de enfermedad o deuda que se salga y sea echada al mar. Y no la quiero ver más. Hay una diferencia entre negar algo que existe y negar su derecho a existir en tu vida. ¿Tú ves la diferencia ahora? ¿Tiene sentido esto? ¿Tú me puedes decir si esto no fue verdad? Muy bien. En Mateo capítulo 15, verso 8, quiero que veas la conexión que Jesús establece cuando Él habla acerca de las tradiciones de hombre y cómo Él la establece. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y luego dice, llama a esta multitud y les dijo, escuchen, oíd y entended. ¿Se acuerdan? Aquel que tiene oídos para oír, oiga, oíd y entended. Satanás viene a robar la palabra cuando no la entienden. Inmediatamente la quita. Y estas dos palabras vienen aquí, oíd y entended. O da la vuelta a la palabra y entiende. ¿Qué es cuando tú entiendes y estás bajo de alguien? O alguien se para debajo de ti en un ministerio o en una cadena de comando. Tú te pones bajo la autoridad de lo que se dice. Para cuando tú ejerces autoridad, te va a obedecer a ti. Entonces, si tú escuchas y te paras debajo, entonces la circunstancia va a escuchar y se va a obedecer lo que tú dices. Y dice, oíd y entended, no solo lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Entonces, la tendencia, cuando la verdad es predicada, es para que sea una ofensa que va a venir, pero esa ofensa es diseñada por el enemigo para que digas, eso no es correcto. Como alguien empieza a hablar acerca de dinero o sanidad o otros temas, empieza a hablar de eso y el enemigo viene y empieza a decir, no es verdad, eso es herejía, es blasfemia, es falsa doctrina. Y el predicador puede estar diciendo línea tras línea, precepto tras precepto, diciendo la verdad. Entonces tienes gente que se enoja y se ofende.
Y es lo que hace el espíritu religioso. Y los líderes religiosos se ofendieron porque Jesús empezaron a destruir sus tradiciones para que la verdad salga. Entonces la verdad tenga poder y tenga efecto. Continuamos leyendo. Y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjalos, son ciegos guías de ciegos. Si el ciego guiara al ciego, ambos caerán al hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Y Jesús estaba asombrado por esa respuesta y dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Aún ustedes no están bajo la autoridad de lo que ya he dicho acerca de la tradición del hombre y el poder de Dios y la conexión entre el corazón y la boca? Y tener las cosas correctas en el corazón para que salgan por la boca en abundancia. Entonces empieza a hablar esto. Verso 17: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el que comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Las tradiciones de los hombres van a engañar a la persona que están haciendo lo más importante, y que si te lavas o no las manos. Y Jesús estaba diciendo: hay algo mucho más importante que te conecta si operas o no en una posición de poder. No es que guardes una pequeña regulación humana, aunque en Primera de Pedro nos dice que tenemos que obedecer a nuestras autoridades, pero no tenemos que perder de vista lo que pasa en tu corazón. Es la condición de tu corazón, es la que va a determinar la profundidad o la abundancia de tu cosecha. Es lo que lo determina. Entonces, si tú estás diciendo las cosas correctas, pero en tu corazón dices: yo no sé, no estoy seguro, no sé, entonces no estás de acuerdo. Tu corazón tiene que estar de acuerdo, y eso es lo que va a producir. Vayamos a Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo 12, verso: yo no tengo que hablar para vivir. Capítulo Mateo 12. Señor, tengo que hablar para vivir, Señor. Jesús hace esta declaración, habla a los líderes religiosos y dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona dice: de la abundancia del corazón la boca destila. Y vamos a poder identificarte dónde estás cuando hablas. No lo puedes ocultar. Y no pienses que yo no estoy escuchando cada palabra. Yo no pienso así de criticar a las personas cada palabra, pero está haciendo esta declaración: de la abundancia del corazón la boca va a hablar. Entonces vas a identificar dónde están las personas hablando la abundancia de lo que hablan, lo que dicen consistentemente, y la boca va a empezar a hablar y tú vas a poder tener lo que dices. Es por la abundancia de lo que entra en tu corazón, y de esa abundancia va a salir de su boca. Verso 35: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, en otras palabras, cada vez que tú empiezas a hablar, tú puedes conectar tu boca con tu corazón para producir lo que ya está en tu corazón. Entonces, es tan importante que estés tan involucrado en la condición de tu corazón. En Proverbios 20 dice que guarda tu corazón. ¿Sabes qué tenía que hacer Adán en el jardín del Edén? Él tenía que guardar y mantener el jardín y cuidarlo. Y eso es simbólico de que él tenía que cuidar y mantener su corazón, su propio corazón. Entonces, él tenía el derecho, en el mero momento que el enemigo vino, él tenía el derecho de cuidar con sus palabras lo que estaba en el jardín. Y tú haces lo mismo. Una de las cosas primeras que haces para guardar tu corazón es por las palabras que salen de tu boca.
Y miremos a Lucas, capítulo 14. En Lucas capítulo 14 vamos a empezar. Perdónenme, es Lucas capítulo 8 versos 14. Lucas 8 verso 14. Y aquí es otra vez, es la parábola del sembrador. Verso 14 es esta declaración: la que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto, o no llevan fruto a la madurez. Verso 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Han escuchado la palabra y mantienen y traen fruto con perseverancia. Y han escuchado la palabra y con un corazón bueno y recto, un corazón honorable, en un corazón honorable que honra lo que ha escuchado, un buen corazón. Y este corazón va a traer fruto con paciencia, o va a traer a un estado de madurez y con una permanencia. Vayamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Vamos a empezar con el verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. El verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Ahora, esperen un momento. ¿Por qué nosotros vemos una otra vez, yo permanezco en ustedes y ustedes en mí? ¿Por qué vemos esto tan frecuentemente? ¿Y quién escribió este pasaje aquí? Juan. ¿Quién escribió primera de Juan? Juan. Juan habló mucho acerca de permanecer en Dios y permaneciendo en nosotros. Entonces aquí registra las palabras que Jesús dijo, y dijo: si ustedes permanecen en mí, pedid lo que queréis y os será hecho. Esta palabra pedid tiene una connotación interesante. Es pedir, demandar lo que se nos debe. Y quiere decir, cuando tú ejerces la autoridad, luego tú tienes el derecho de esperar que suceda. ¿Por qué? Porque puedes demandar lo que se te debe. ¿A quién le estás demandando? Estás demandando: Dios, vienes aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? Dame mis cosas, Señor. ¿No estás demandándole a Dios? ¿No te acercas así a Dios? Tú te acercas a Él en reverencia y en honor y lo haces con osadía. Pero a quien tú le demandas es aquel que quiere robar tus bienes. La persona a quien le estás demandando no es a la gente que está a tu alrededor. Y Señor, si yo doy, se me va a dar una medida buena, los hombres me van a dar. Entonces, hombres, ustedes tienen que darme mi dinero. No, no estamos demandando a los hombres, porque tú no tienes el derecho de dominar la voluntad de otra persona con tu propia voluntad. Para eso no te ha sido dada autoridad, pero se te ha dado autoridad para someter y tener dominio sobre la tierra, sobre las circunstancias en la tierra, las circunstancias en tu mundo. Tienes ese derecho. Entonces, si tú estás conectado a Él, estás morando en Él, Él está morando en ti, Dios vive en mí, yo vivo en Dios. Entonces tienes este derecho.
para demandar a las circunstancias que se alineen con la manera que tú quieres, alineada con la palabra de Dios. Si tú permaneces en mí, mis palabras en ti, esta es una de las maneras que Dios mora en ti, es al tener esto en ti en abundancia de lo que Jesús está hablando. Y deja que eso salga de tu boca, y ahora tú estás hablando acerca de su presencia a través que salen de las palabras de tu boca, que se alinean con la palabra. No quiere decir que hables las 24 horas del día hablando las escrituras solamente, pero tú hablas de acuerdo con las escrituras. En otras palabras, yo no tengo que decir cada momento, Él llevó mis enfermedades y por su llaga soy sano. ¡Ping! Él llevó mis enfermedades y por su llaga soy sano. ¡Ping! Y hacer eso toda la noche y todo el día. Pero lo que digo es cosas como esta, decir cosas como esta. Me siento fuerte, soy fortalecido, y yo me fortalezco mientras pasa el día. Cuando llegó la conferencia, esta era mi confesión. Aprendí esta confesión. Yo me voy a fortalecer mientras avanza la semana. Yo me fortalezco mientras avanza la semana. Entonces, no hay ninguna escritura que dice específicamente, esto dice el Señor, Lance, vas a ser fortalecido mientras avanza la semana. Pero yo le puedo decir, el Señor es la fortaleza de mi corazón. Y diga el débil, fuerte soy. Yo puedo hacer esas clases de declaraciones. Entonces, yo estoy poniéndome de acuerdo con las escrituras y yo puedo recibir. Y yo me fortalecí mientras la semana avanzaba, literalmente. Yo me sentía más fuerte. El domingo, el segundo domingo en la noche, comparado con el primer domingo. Entonces, escucha. Ahora, conecta el resto de la historia. Ahora, también estaba diciendo, aquellos que esperan en el Señor van a renovar sus fuerzas. Entonces yo dije estas cosas a lo largo de la semana. Señor, yo te alabo y espero en ti, te sirvo, te ministro a ti. Yo te amo, Señor, y estoy cantando y estoy alabando a través de la semana. Estoy escuchando la palabra y tengo mi reposo mientras lo más que podía esa semana, porque Dios entendía los requerimientos, pero Él no estaba automáticamente depositándome fortaleza, porque yo he dicho, pero eso era importante que lo diga, que salga de mi boca, que yo almacene. Yo me fortalezco mientras avanza la semana. Entonces, luego de un tiempo y a otro, di otra vez, tienes que sacarlo de la boca. Entonces yo decía, gracias Señor, yo me fortalezco mientras avanza la semana. Y meditaba en ese momento, gracias Señor, yo me fortalezco mientras avanza la semana. Y empiezo a esperar en el Señor. Yo moro en Él. Su palabra mora en mí. Y yo demandé lo que se me debía, fortaleza, y tuve lo que demandé. Esto funciona. Ahora veamos el resto. Verso 15 de Juan 15. Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he hecho saber. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora, los he escogido para que llevéis fruto en Marcos 4, en Lucas 8, en Mateo 13. Está hablando acerca de producir fruto, traer fruto. ¿Qué es el fruto? Podemos decir, oh, me están creciendo naranjas de las yemas de mis dedos y tengo manzanas en nuestra otra mano. No. ¿Qué es el fruto? Y se define de distintas maneras. ¿Qué es? Evidencia, sí. ¿Qué clase de evidencia? Discípulos es uno. Tenemos que tener seguidores que emergen de nuestro ministerio y nacen de nuevo. Fruto también es los resultados de la palabra en tu vida personalmente. Entonces yo debería producir fruto que demuestra lo que yo creo. Yo digo que creo que Dios está regresando. Yo tengo que vivir de acuerdo a eso. Yo creo
que si hablo lo que creo de mi corazón, voy a tener lo que digo y voy a tener que vivir de esa manera. Yo tengo que traer fruto y traer resultados que demuestran lo que creo es realmente lo que yo me muevo en eso. Y aquí dice que hemos sido escogidos para producir frutos. Esta palabra quiere decir que hemos sido puestos en posición para producir fruto. Entonces hemos sido puestos en posición, hemos sido puestos en un lugar o hemos sido autorizados para producir resultados. Entonces, si no estamos produciendo resultados, entonces tenemos que evaluarnos nosotros y ver por qué no lo estamos haciendo. Tenemos que llegar al punto en el cual decir, ¿qué me está reteniendo a hacer esto? ¿Qué me está parando? Entonces, para que podamos producir frutos. Ahora, veamos en Marcos capítulo 4. Porque quiero pasar más tiempo de donde empezamos. ¿Se acuerdan que la primera declaración, aquel que tiene oídos para oír, oiga? Verso 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El verso 23 del mismo capítulo hace esta declaración, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ¿cómo descubrimos si tenemos oídos para oír? En Proverbios capítulo 4, verso 20 dice, inclina tu oído a mis razones. Entonces tú tienes que posicionarte a ti mismo para escuchar. Y has hecho eso y lo estás haciendo ahora. En Proverbios 20, verso 12, no tienes que abrir ahí tu Biblia, dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho el Jehová. El momento que has nacido de nuevo, has establecido o te has puesto en la posición de autoridad para escuchar al Señor claramente. En Job 12, no tienes que abrir ahí, verso 11 dice, ciertamente el oído distingue las palabras, que el oído distingue o prueba las palabras, de la misma manera que la boca gusta las comidas. Entonces, mientras estoy hablando, yo conozco esto, y cuando digo algunas cosas, juzgando los rostros de ustedes, sí, hay unas personas que dicen, sí, estás mirando las nucas de las personas, yo estoy viendo los rostros, y yo no me muevo, ni soy movido por eso, porque yo quiero darte la palabra. Tu oído sirve como filtro para determinar lo que vas a dejar que entre a tu corazón y afectar lo que tú crees. Entonces tú evalúas y tienes guardas en tus oídos que dicen, yo no creo eso, echaremos eso fuera. O realmente creo eso y lo vas a dejar entrar. Pero ahora lo que determina lo que estás dejando entrar, leamos un poco más allá en Marcos 4. Dijo, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hay dos aplicaciones de este pensamiento. La primera es que hay un oído interno, o el oído de tu espíritu. Y eso va a determinar en tu entendimiento que tú has sido posicionado para que tú escuches al Señor y tú determinas qué entra y qué no entra. La siguiente cosa es que tú tienes que determinar qué vas a escuchar. Por ejemplo, ¿por qué no esta mañana llamas a esas líneas de cómo escuchar espíritus familiares? Entonces tú determinas qué escuchar, tú tomas la decisión, esto es lo que yo quiero escuchar. Ahora, esta es la otra parte. Veamos en Lucas capítulo 8. En Lucas capítulo 8. En verso 18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará,
y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Tú ves, hay dos cosas que van a determinar cuánto vas a recibir de las clases, de tu lectura, de tu propia revelación de la palabra. Está determinada por dos cosas, por lo que oyes y cómo lo oyes. ¿Y qué quiere decir cuando decimos cómo lo oyes? Veamos en Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5, veamos un verso, el verso 23. Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. La primera cosa que tú tienes que hacer es cómo escuchar, es evaluar la palabra de Dios como la palabra de Dios. Esta es la palabra del Dios vivo. Estas son las palabras que Jesús habló cuando estaba en la tierra. Y si tú honras estas palabras, estás honrando a aquel que lo envió. Estás honrando a Dios. Ahora veamos el capítulo 13. ¿Cómo oyes? Capítulo 13. Y voy a leer el verso 20. De cierto, para y escúchame. De cierto. Esto está diciendo, yo te digo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Entonces, ayúdame Dios, tienes que escuchar esto. De cierto. A veces dice solo de cierto. En otras palabras dice de cierto. Algo si es esto que es verdad, realmente es verdad. Continuamos leyendo. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Tú ves la conexión aquí? Cuando un ministro se para aquí en la plataforma santa, hombre o mujer, sea aquí o en cualquier otro lugar, y están comunicando la palabra de Dios, tú tienes que escucharlos. Tienes que escucharlos no solo como si fueran un hombre o una mujer que está compartiendo algo de la Biblia. Tiene que ser, yo creo, que Dios está hablando a través de ese individuo. Dios está hablando a través de ese hombre o de esa mujer para depositar en mi vida lo que Él quiere en mí. Y cuando recibes de esa manera y cuando honras de esa manera, entonces vas a escuchar más con garantía de aquel que está a tu lado y dice, oh, es un bonito sermón. Hay gente que me ha dicho esto, yo no lo estoy condenando, pero la gente me dijo, oh, hermano Lance, ha sido un lindo discursito que ha dado. Y después otras personas vinieron y me dijeron en las mismas reuniones, oh, mi vida ha sido cambiado. Es la palabra de Dios, no es el hombre aquí, es la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios. ¿Tú ves la diferencia? Oh, era un lindo sermoncito que ha dado. Oh, tú sabes cómo articular lo que sea. Entonces otras personas venían y decían, hay personas que venían en lágrimas y yo decía, oh, ¿fue tan malo? Y luego decían, hermano Lance, usted no sabe lo que esto significa. Esto tocó mi vida y cambió mi vida. Y me has dado respuestas que he estado esperando. Y Dios las dio, le dije. El Espíritu Santo ha hablado y usted la ha recibido porque usted tiene un oído sensible y usted ha escuchado con honra y honor. Cualquiera de ustedes, yo te puedo dar el micrófono y la unción está sobre ti y yo me voy a sentar ahí en la primera fila y voy a tomar notas de lo que hablas, porque no estoy escuchando a un estudiante en el instituto bíblico, estoy escuchando a Dios hablando a través de ese estudiante. El año pasado, había bachilleres de la secundaria de la escuela Victory y yo me senté a tomar notas de lo que ellos dijeron,
porque yo no estaba escuchando a un bachiller, sino al Espíritu de Dios usando a ese estudiante de secundaria, y cambió mi vida. Y cuando tú te acerques a la palabra, así vas a recibir cosas que otras personas ni siquiera se imaginan ni sueñan. Cuando tú haces eso en cada una de estas clases, vas a recibir cosas que va a revolucionar tu vida, va a cambiar no solo a ti, a tu familia, pero va a cambiar a las naciones. Ahí es cuando tú operas en autoridad. Aquí es lo que yo quiero acabar. En Gálatas capítulo 2. Y te voy a dar varias escrituras para que consideres. Gálatas 2:20. Porque tú has escuchado la palabra y esta es la palabra del Señor que el Señor me ha dado a mí para que te dé a ti. Y yo vivo en Cristo, yo moro en Él, yo resido, nunca te voy a dejar, nunca voy a estar siempre contigo hasta el fin del mundo. Yo soy el Dios que vive en ti y yo te voy a llevar en ti. Yo soy el Dios que es más que suficiente, el Dios que te va a dar todo lo que necesitas. Gálatas 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Tú ves esto? Yo no vivo, sino que Cristo vive en mí. Esto era Pablo, esta era la mentalidad de Pablo, que es Cristo el que vive en mí, la unción, el ungido y en su unción. Y ahora donde yo voy, yo no estoy llevando mi propia carne, estoy llevando al Dios de toda la creación en mí. Y donde yo quiera que vaya, Dios va conmigo y la unción va conmigo. Y Él levanta toda carga y destruye todo yugo, porque Dios vive en mí, Él mora en mí, Él nunca me va a dejar, Él nunca me va a abandonar, Él me va a llevar en todo lugar y nunca voy a estar falto. Y eso es lo que dice aquí. En Colosenses 1:27 dice que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo está en mí, el ungido vive en mí, Él es mi esperanza, Él es mi esperanza de la gloria de Dios. Y esa gloria es toda su bondad y su bondad vive en mí. Y donde quiera que yo voy, llevo su bondad. Yo soy el que lleva la vida de Dios. Y cuando tú te acercas a ese lugar y vas a lugares, cosas van a pasar. Los problemas se derritan y Dios te lleva donde quiere llevarte. En 1 Corintios 6:15 dice que somos el cuerpo de Cristo, miembros en el cuerpo, y que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en ti. ¿Cómo puedes tomar el Espíritu de Dios y llevarlo a lugares y hacer cosas donde Él no pertenece? Dice aquí, sepárate y sal de en medio de ellos para que yo te reciban. Porque Dios vive en ti. El Dios vive en ti, el Dios Santo vive en ti. Él está contigo. En 2 Corintios capítulo 3 dice, donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Donde el Espíritu del Señor tiene señorío, donde le has dado autoridad y le has dado señorío, y va a ser Señor en tu vida y va a traer libertad en todas las situaciones en las que te encuentres. En verso 18 dice, si vas a estar frente a su rostro, va a ser cambiado. En la posición de sumisión donde Él está y lo que Él está diciendo, vas a ser cambiado en la misma imagen. En 1 Juan 4:4 dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No es una frase repetitiva, no simplemente es una cosa tradicional que sale de la boca. Tiene que ser grande el que está en mí, más grande del que está en el mundo. Yo tengo al grande, Él es el menor, refiriéndose al enemigo. Él es el menor, yo soy el grande en Cristo. Lo último que tengo que decir, Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6 dice, no te dejaré ni te desampararé. Y dice, yo nunca, de ninguna manera, nunca te dejaré y desampararé. Entonces, para que tú digas confiadamente, el Señor es mi ayudador. Escúchame,
cuando es tiempo que ejerzas autoridad en una situación o trates con algo, tú no vas a ir en tus propias fuerzas solo, vas a ir porque el Señor es mi ayudador. Él es el que nunca me va a dejar ni abandonar. Y la razón por la cual puedes declarar eso, porque el nuevo pacto promete y confirma que Dios dice: yo voy a vivir en ellos y voy a morar en ellos. Dios vive en ti. Cuando vas a ejercer tu autoridad efectivamente, y vas a tener que saber y vas a tener que caminar en la revelación que Dios vive en ti. Ponte de pie. Haz esta declaración mientras nos despedimos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra de Dios. Gracias por el Espíritu de Dios. Él vive grande en mí. Gracias, Espíritu Santo. Tú renuevas mi hombre interior a diario y en este momento soy renovado. Yo soy fortalecido, soy edificado, soy fuerte en ti, Señor, en el poder de tu fuerza. Gracias, Señor. Donde quiera que vaya hoy, tú estás conmigo, tú estás en mí, tú no estás solo sobre mí. Tú vives en mí. Yo acarreo la mera vida de Dios donde quiera que vaya. Porque tú dijiste, Padre, y Jesús, tú dijiste que nunca me dejarás ni me desampararás. Entonces yo declaro osadamente: Señor, tú eres mi ayudador. Tú eres mi ayudador hoy. Tú eres mi ayudador mañana. Y tú eres mi ayudador cada día. Y yo te doy la gloria, Señor, por eso. ¡Aleluya! Grita al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor. ¡Aleluya! Entonces lleva esto donde quiera que vayas. Dios está en ti. Dios te bendiga. Te estás despedido.